Se han anunciado muchos desastres que aparentemente van a ocurrir sí o sí dentro de los próximos años. Se han anunciado hambrunas, crisis climática. Y en este contexto, la Iglesia tiene un mensaje que cumplir, una misión que cumplir, un mensaje que predicar. Hace poco tiempo me tocó predicar acerca del mensaje de los tres ángeles, hace unas semanitas atrás. El mensaje que caracteriza a la Iglesia Adventista, ¿cierto? El mensaje de los tres ángeles. Pero este pueblo, que en esta etapa de la historia tiene que predicar un mensaje, también tiene un mensaje que recibir. Porque antes de predicar el mensaje nosotros mismos lo tenemos que recibir. Y vamos a ir a la primera lámina, antes de esta. Porque el título decía, ¿no es cierto?, el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver nuestras... Muchas gracias. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es el testigo fiel? Nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros miramos en este mensaje que Juan recibe, ¿no es cierto? Juan recibe este mensaje, se dirige un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Este era un mensaje que estaba dedicado efectivamente a 7 iglesias que tenían su lugar en Asia, en esa época, en ese momento. Vamos a la diapositiva siguiente. Tenemos ahí una ilustración de la ubicación geográfica de estas 7 iglesias, que eran contemporáneas al tiempo de Juan. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y para los que estudiamos las profecías, ¿cierto?, sabemos que el número 7 tiene un significado particular, porque implica la totalidad, es un número perfecto, que abarca la plenitud del significado en relación, digamos, a lo que vaya asociado. En este caso, 7 iglesias representa podríamos decir, la historia de la cristiandad dividido en 7 grandes periodos. Es la historia de la cristiandad, a través de 7 episodios o escenas que podríamos ver. En esta representación no vamos a ahondar en ella, pero solamente una representación gráfica extraída de otro estudio que precisamente va registrando este desarrollo histórico del cristianismo en estas 7 etapas. Y podemos ver que la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, corresponde a este primer periodo, que iba del año 31 hasta el año 100 aproximadamente de nuestra era. Es decir, el cristianismo primitivo. Luego viene el periodo de Esmirna, Pérgamo, y así vamos llegando hasta la Odisea. La Odisea comienza con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que termina, ¿no es cierto?, en 1844. Y de ahí en adelante, digamos, hasta que Cristo venga. Así que, ¿en qué periodo estamos? El último. Somos la última iglesia. En cada etapa de la historia, Dios tenía un mensaje para los creyentes, para lo que era su pueblo en esa época, en esa etapa de la historia. Y a cada uno tiene promesas o amonestaciones, o ambas, y hay un mensaje particular, por supuesto, para los que han de ser creyentes y su pueblo, ¿no es cierto?, en esta última etapa de la historia. Y este mensaje, yo creo que es bastante conocido para cada uno de nosotros, pero lo vamos a leer porque es un mensaje que vamos a profundizar. Y espero yo que sea realmente un profundizar en aspectos que quizás no hemos abordado. Personalmente no me ha tocado tomarlo con anterioridad, así que me gustaría comentarlo y compartirlo con ustedes. Apocalipsis 3 dice, del versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, que nosotros ya sabemos que es Cristo. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, el mensaje a la Odisea es un mensaje que quizás hemos escuchado muchas veces. El estado espiritual que caracteriza a esta iglesia es la tibieza. Esta imagen está registrada de una característica geográfica que tiene la Odisea particularmente, que precisamente al pasar las aguas por estas zonas hay un proceso de aguas termales que precisamente hace que las aguas de la Odisea se caractericen precisamente por su tibieza. Una descripción, una imagen muy apropiada precisamente para lo que sería esta última etapa de la iglesia. Pero cuando nosotros pensamos en esta tibieza espiritual, nosotros a menudo tendemos a imaginarnos imágenes de esta naturaleza. Nos imaginamos un cristiano dormido. Ahora, todos hemos pasado con sueño, a veces hemos tenido unas malas noches, así que no se preocupen que esto no es un ataque personal a ninguno. Si por ahí alguno bosteza o está medio dormido, no es necesariamente lo que queremos representar. Pero sí queremos ilustrar lo que muchas veces viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en la tibieza espiritual. También la indiferencia frente a las injusticias, frente a los desvalíos. Una persona tibia, podríamos decir que es una persona que también está, ¿no es cierto?, que permanece impasiva frente al dolor ajeno. O una persona neutral, frente a cualquier corriente, idea teológica o cosa que venga, a todo le dice amén. No tiene una voz propia, una opinión propia, no estudia, no investiga, no desarrolla criterio propio. Podemos pensar también en una persona que tiene, como decimos nosotros en buen chileno, una patita en el mundo y otra patita en la iglesia. Miramos y caminamos por el mundo ahí, en la mitad. Estamos en el mundo, pero también estamos en la iglesia. Podemos pensar que es una persona que a veces escuchamos al angelito bueno y le hacemos caso, y a veces escuchamos al angelito malo y seguimos sus pasos. ¿A qué quiero llegar? El problema de la Odisea es un problema espiritual. Es un problema espiritual, pero a veces olvidamos que la mayor parte de los problemas espirituales nacen o tienen raíces en problemas teológicos. Si trabajamos con definiciones erróneas, es muy probable que desarrollemos un concepto equivocado de Dios o de la experiencia espiritual que nosotros debemos tener. Y podemos llegar a tener una experiencia espiritual deficiente. El problema de los laodicenses, nosotros lo acabamos de ver, es un problema de percepción. Porque ellos están trabajando con conceptos equivocados. O sea, si nosotros miramos estas definiciones, estas imágenes que hemos visto, a la luz de estas imágenes, nosotros podemos volver un poco atrás y ver, por ejemplo, bueno, yo no estoy dormido en la iglesia, estoy en la iglesia, estoy activo, estoy pendiente. Entonces, de acuerdo a esa definición, yo no seré un cristiano tibio. ¿Por qué? Porque yo estoy despierto, estoy bien despierto y estoy aquí con todo mi sentido en la iglesia. Si yo trabajara también con la idea de que la tibieza tiene que ver con mi sola indiferencia frente a las injusticias, muchos de nosotros tal vez diríamos también, bueno, nosotros no somos tibios. ¿Por qué? Porque yo no me quedo callado o trato de ayudar donde puedo, o hago obra misionera, o trabajo y actúo misioneramente lo más que puedo. Las definiciones con las que trabajamos definen mi experiencia espiritual. Si yo creo
que no soy tibio porque hago una cantidad de obra misionera y he traído muchas personas a la iglesia, debiéramos recordar que la Biblia misma dice que hay personas que pueden granjear todo el mundo, pero perder su alma. Entonces, las definiciones con las que trabajamos son importantes. El joven rico tenía el mismo problema que la Odisea. El joven rico también tenía una percepción de sí mismo, de alguien que no necesitaba más que una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Porque según él, guardaba la ley desde su juventud. Según él, hacía la voluntad de Dios desde siempre. Pero Jesús le dijo, una cosa te falta. Cuando nosotros miramos la iglesia de la Odisea, debiéramos ser desafiados a mirarnos a nosotros mismos, a autoexaminarnos, a pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual. Porque todos estos elementos que nosotros vimos en la descripción de la iglesia de la Odisea, bueno, aquí está muy pequeño, pero lo recordamos. Oro refinado en fuego. No vamos a ir a esta parte en particular, así que la vamos a pasar rápidamente, pero sí lo recordaremos. La descripción de un oro refinado en fuego es una fe que pasa la prueba, que está por sobre las circunstancias. Una fe que confía en Dios, como la de los jóvenes hebreos que pasaron por el fuego literalmente. Y su fe fue puesta a prueba y salieron victoriosos. Vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo. Y el colirio que representa, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, sin el cual no podemos ver, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, cuando nosotros miramos todos estos elementos, nos damos cuenta de que trabajar con definiciones, las definiciones correctas, es importante para nuestra vida espiritual. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a avanzar aquí. Un ejemplo que es muy complejo, muy dramático, y espero que lo podamos analizar y estudiar bien. Hay un pequeño antecedente. Un pastor norteamericano muy bueno, que yo sigo, justamente fue quien me abrió los ojos con respecto a este tema. Él partió, cuando yo estaba escuchándolo, diciendo, este es uno de los pasajes más mal comprendidos de toda la cristiandad. De toda la cristiandad. Y sus implicancias espirituales son devastadoras, pensando en una mala comprensión, ¿no es cierto? La mala comprensión de este pasaje es desastrosa para nuestra vida espiritual. Vamos a buscar Romanos capítulo 7 y vamos a leer del versículo 14 al 20. Y ahora ustedes van a notar por qué. ¿Por qué esta preocupación? Romanos capítulo 7, versículo 14 al 20. Dice así. Porque sabemos que la ley espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí, ¿quién es el que está hablando? El apóstol Pablo. Ustedes van a buscar y van a encontrar que a nivel de discusión teológica, incluso van a encontrar comentarios, en YouTube van a encontrar cientos de videos de teólogos protestantes y católicos que en general comentan este pasaje, porque esto ha sido un tema de análisis, de discusión y debate durante mucho tiempo. ¿Quién es el que está hablando acá? Es Pablo. Pero Pablo mismo advirtió que había muchas cosas que él había escrito que eran difíciles de entender. Él mismo lo había advertido. Entonces, cuando uno dice, Pablo se está describiendo como una persona carnal, vendido al pecado. Luego dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Imagínense, el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este texto, este pasaje, mejor dicho, como muy bien decía este pastor, es uno de los pasajes más mal comprendidos de toda la cristiandad. Y ha afectado la comprensión y la experiencia espiritual de millones y millones de cristianos.
Porque si Pablo es el que está hablando y diciendo que el pecado mora en él y que este pecado lo obliga a hacer cosas que no quiere, porque aunque tiene la intención, el deseo de hacer lo bueno, no lo hace, entonces ¿qué más queda para nosotros? ¿Qué más queda para mí? ¿No es cierto? Entonces sería un argumento tremendo en contra justamente del poder del Espíritu Santo. Es capaz de transformar nuestra vida, nuestro carácter y llevarnos a la victoria. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos entender una cosa. Ustedes van a encontrar y pueden hacer ese ejercicio. Yo lo hice, de buscar comentarios al respecto. Y la mayor parte de los comentaristas van a decir que efectivamente que era la experiencia del apóstol Pablo, que era carnal, vendido al pecado. Esa es la opinión de muchos. Pero en teología y en general en la escuela sabática se nos motiva y se nos enseña a entender la Biblia de una manera interpretada, ¿no es cierto? Lo que se llama hermenéutica. Son principios de interpretación. Y uno de estos principios de interpretación nos dice que debemos ver el contexto. Cuando miramos el contexto nos damos cuenta de que Pablo está haciendo un discurso. Y lo que él quiere hacer es contrastar la realidad del que vive en la carne, esclavo del pecado, con la realidad de aquel que vive otra realidad, completamente distinta a esta. Romanos 7, ojo, vamos a ver lo que dice Romanos 8 ahora. Y Romanos 8 presenta una realidad completamente diferente a la de Romanos 7. Vamos a buscar Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que, ¿cómo dice acá? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. O sea, ya no soy esclavo del pecado, porque me ha librado, el Espíritu Santo me ha librado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que nuevamente no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Y este versículo debiéramos saberlo de memoria, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Saben qué? Durante muchos siglos, este texto de Romanos 7 fue mal comprendido por la interpretación de un monje católico, Agustín de Hipona, monje del siglo V después de Cristo. Agustín de Hipona tenía el concepto del pecado original, que el pecado se hereda, que el pecado es una condición que heredamos por causa de Adán. Es decir, el pecado no es solamente transgresión de la ley, sino que el pecado es un estado o condición en el que nacemos. Y al ser un estado o condición, nosotros no pecamos, no podemos dejar de pecar, porque el pecado, decía Agustín, es una necesidad. Eso decía él, el pecado es una necesidad. Y millones de cristianos a lo largo de, imagínense, del siglo V en adelante, han vivido creyendo que somos y no podemos dejar de ser pecadores. Porque está en nuestra naturaleza. ¿Saben qué? Aquí es donde entramos al tema de las definiciones, los conceptos. Lutero recibió luz sobre la justificación por la fe. Él aprendió que justamente que la salvación es por gracia, es un regalo que no podemos comprar. No hay mérito humano que pueda pagar la salvación. Solamente los méritos los tiene ¿quién? Cristo. La salvación es solo por fe, ¿no es cierto? Y por medio de la gracia del Espíritu Santo. Pero Lutero no tenía toda la comprensión, no tenía toda la luz de la verdad. Él seguía creyendo los conceptos de Agustín de Hipona. Por eso él acuñó un concepto que quizá ustedes me han escuchado decir en alguna otra oportunidad. El simul justus et pecador, al mismo tiempo justo y pecador. Para él, el pecador seguía siendo pecador. Aún después de aceptar a Cristo, seguía siendo pecador. Pero Cristo simplemente le imputa su justicia como un acto jurídico.
lo cubre, como quien mete la basura bajo la alfombra. La basura queda ahí, pero la cubierta, la alfombra, es simplemente la justicia que nos cubre, nos cubre nuestros pecados. Pero ¿qué leemos acá en Romanos 8? Que dice, en versículo 5 habíamos visto, ¿no es cierto? Los que son de la carne piensan las cosas de la carne y los que son del Espíritu, las del Espíritu. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que alguien está en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. O estamos en la carne o estamos en el Espíritu. O somos esclavos o somos libres de la esclavitud. Y Dios se ha encargado de ser así de tajante en muchos otros pasajes de la Biblia. Recordaremos cuando dice, el que no recoge, desparrama. El que está a mi izquierda, ¿no es cierto? A mi izquierda o el que está a mi derecha. La luz y las tinieblas no tienen comunión. El que no es conmigo está contra mí. En los Salmos, ya que estamos estudiando los Salmos, se describe abundantemente la realidad distinta de los que son justos y de los que son impíos. Se habla de estas dos realidades. Nunca vamos a encontrar justo e impío al mismo tiempo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para nuestra experiencia espiritual? Sigamos leyendo. Romanos 8, habíamos quedado en el versículo 5. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, dice acá, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, ¿cómo podría ser Pablo, el que está hablando en Romanos 7, si acá dice claramente que los que viven de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios? Y él está diciendo, hablando de otra realidad. Y justamente llegamos aquí al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. Entonces, esto es muy importante porque la tibieza espiritual tiene que ver con una teología que produce cristianos tibios. Los cristianos tibios no nacen de la nada. Habíamos dicho inicialmente que el problema de la Odisea es un problema espiritual que tiene una raíz en un problema teológico. Si hay algo que caracteriza a este último periodo de la historia de la Iglesia, es esta tibieza espiritual, pero esta tibieza espiritual tiene una raíz teológica. Cristianos tibios son producidos por teologías, por conceptos que producen cristianos tibios. Si yo creo que todo cristiano es un esclavo de la carne, si esa es mi concepción, entonces mi experiencia espiritual va a ser precisamente la de un esclavo en la carne. No puede ser superior a eso, no puede ser mejor a eso. Pero si yo creo que los que están en Cristo Jesús no son dominados por la carne, sino que por el Espíritu, mi experiencia espiritual puede ser diferente. Porque por medio del Espíritu Santo ¿hay algo imposible para nosotros? No, no hay nada imposible. Dios dice, y el mismo apóstol Pablo describe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Entonces, vamos a ver, fíjense, para que vean el contraste y cómo podemos confirmar incluso lo que estamos diciendo. Vamos a ver el versículo, dos versículos en comparación. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, fíjense, está ilustrando, esto es una ilustración. De alguien que tiene la intención, el deseo de hacer el bien, pero no puede, no tiene el poder. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase famosa? El camino al infierno está cimentado de buenas intenciones. A veces pretendemos que no somos cristianos tibios porque nuestras intenciones son buenas. Yo sigo pecando, pero Dios sabe que en mi corazón, mi intención, mi deseo, en lo más profundo de mi ser, es no pecar, pero igual peco. Pero como Dios ve mi corazón, Dios ve mi intención, entonces Dios me va a salvar igual. ¿Se dan cuenta cómo los conceptos que manejamos pueden afectar nuestra vida espiritual? Para nosotros es muy importante entender esto. En Filipenses 2:3 se dice que cuando Dios mora en nosotros, dice, Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. O sea, una persona que mora con Cristo no solamente tiene el deseo, sino que tiene el poder para hacer lo que Dios quiere.
¿No decimos amén? Amén. Si no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para todo aquel que se somete a Él. Vamos a seguir entonces con el texto, porque ahora entendemos la profundidad de este texto, del mensaje del consejo a la iglesia de la Odisea. Cuando Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando nosotros miramos este texto y vemos el deseo de Dios de que no seamos tibios, no seamos cristianos tibios, vamos a entender entonces que esto tiene una profundidad mayor, porque tiene que ver con el concepto de pecado que manejamos. Claramente sí. Miren lo que dice esta cita a continuación. En primera, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 173, dice: cuando abandonen los pecados que Dios detesta, Jesús vendrá y cenará con ellos y ellos con Él. Fíjense que claro. Cuando yo miraba esta cita y lo relaciono con Apocalipsis 3:20, Jesús está a la puerta. Quiere entrar en el corazón. Pero por si no fuera suficientemente claro el texto, miren lo que aquí se nos dice. Cuando abandonemos los pecados que Dios detesta. ¿Nosotros tenemos claridad de cuáles son los pecados que hay en nuestra vida? Tal vez algunos sí, otros no. La Biblia describe 2 clases de pecado. Esto es muy importante que lo sepamos. No hay más, 2 clases de pecado. Está en el libro de Levíticos 4, 5, son los pecados con conocimiento y los pecados por ignorancia. No hay más. Esos son los pecados. Pecados con conocimiento son aquellos pecados que cometemos sabiendo que es pecado. Y el pecado por ignorancia es como lo dice su palabra, por yerro también. Aquellos que cometemos sin saber que eran pecados. El pecado por yerro, por ejemplo, y esto es un ejemplo muy clásico que a veces hemos comentado, el que tenía los primeros, por ejemplo, adventistas, que comían chanchito, comían cerdo sin saber que era pecado. Algunos fumaban, guardaban el domingo, pero cuando llegó a ellos la luz de lo que estaba bien y lo que estaba mal, ellos ya tenían conocimiento, tenían responsabilidad sobre esa luz. Si ellos seguían consumiendo cerdo después de saber que la Biblia prohíbe el cerdo como alimento, ¿estaban cometiendo pecado o no? Ahora ya era pecado con conocimiento. Ahora, los pecados por yerro, ¿cómo los trata la Biblia? Los pecados por ignorancia. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a ese le es contado como pecado. Si yo no tengo conocimiento de que algo es pecado, no me cuenta como pecado. Fíjense. O sea, todo pecado es transgresión de la ley, pero no toda transgresión de la ley es pecado. Porque se requiere, ¿qué cosa? Conocimiento. Los niños, los bebés, los pequeños, ¿pueden cometer pecado? Fíjense, pueden hacer berrinches. ¿Estamos de acuerdo? Berrinches, pataletas, se portan mal. Pero la pregunta, nuevamente, ¿tienen conocimiento ellos? ¿Tienen un discernimiento moral desarrollado? Nuevamente, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les contado como pecado. Si los niños no tienen ese discernimiento, lo tienen que aprender. Lo tienen que aprender. ¿Y cómo aprenden los niños? Por imitación, por ejemplo. A veces cuando ven que el papá se enoja, el rostro malo, ya, lo que dice está mal. Pero también imitan en la conducta de los padres. Es un proceso. Por eso los niños cuando alcanzaban ciertos años, los judíos tenían, creo que los 12 años era la edad de, ¿no es cierto?, pasan a adultez, tenían una madurez, se les considera que tenían ya discernimiento, madurez como para poder entender las cosas espirituales, madurez moral. Exactamente. Entonces, tenemos que entender justamente que Dios trabaja con conceptos sumamente claros. En la legislación chilena también se trabaja con conceptos muy similares. Porque si un niño, un joven, por ejemplo, uno de mis hijos menores de edad, comete un delito, no es responsable directamente de ese delito. Porque de acuerdo a la ley es incapaz. Y por lo tanto es inimputable. La ley considera la capacidad del discernimiento de los niños para saber si cometieron o no un acto delictivo. ¿Quién responde por los niños? Los padres.
Y no tuve tiempo para poder añadir estas citas del espíritu de profecía, pero se describe qué pasa con los niños que mueren antes de alcanzar discernimiento. Esto es interesante. Yo lamentablemente estas citas no las alcancé a poner, pero las prometo para la próxima. Sin embargo, las puedo comentar. La hermana White señala que aquellos hijos de padres creyentes, si los padres son salvos, los hijos que hayan fallecido antes de alcanzar discernimiento serán salvos también. Eso demuestra que los niños no son culpables, no nacen culpables. Frente a Dios nacen inocentes. Otra cosa, no podemos decir que nacen santos, porque nacemos con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza que tiende al mal. Pero tener tendencia al mal ¿es lo mismo que ser pecador por naturaleza? No. La tendencia, ¿qué significa? Que es una inclinación, una propensión. ¿Y qué tenemos que aprender nosotros? A vencer esas propensiones. Jesús mismo lo dijo. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad entonces para que no entréis en tentación. No hay excusa basada en mi condición, en mi naturaleza caída, para que yo peque. No hay nada que me obligue a pecar. Caín tampoco estuvo obligado a pecar. Pueden buscarlo en Génesis 4, 6 y 7. Jehová, antes de que matara a su hermano, le dice: el pecado está a tu puerta. Con todo, tú lo puedes dominar. Tú lo puedes dominar. En otras versiones dice, ¿no es cierto, Reina Valera? Tú te puedes enseñorear de él. Pero otras versiones dice, tú lo puedes dominar. A Caín, en una naturaleza caída, igual que la nuestra, Jehová le dice: el pecado está a tu puerta y tú lo puedes dominar. Nosotros podemos, por medio del poder del Espíritu Santo, efectivamente. Y aquí es donde nosotros vamos viendo cómo los conceptos se nos clarifican. Juan 14, 23 decía: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Nadie, esto está en Fe y Obras, ahí en la descripción de página 103 dice: nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras ¿qué? Mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que se pueda efectuar la justificación. ¿Saben que esta cita yo creo que es clarísima y es una ilustración de lo que nosotros habíamos comentado recién? Muchos en el mundo cristiano piensan que Cristo nos cubre con su manto de justicia, que es como la alfombra, ¿no es cierto?, que viene a cubrir la basura que sigue quedando debajo. Pero que dice esta cita que nadie puede cubrirse con la justicia de Cristo mientras practique algún pecado conocido. La invitación a la Odisea, a la invitación a cada uno de nosotros, que si hay algún pecado acariciado, algún pecado conocido, hemos descuidado algún deber conocido, nos pongamos a cuentas con Dios, hoy y ahora. Y no podemos despreciar una salvación tan grande, porque hoy es el día de la salvación. Nosotros vemos, las personas más poderosas del mundo no tienen la vida comprada, por más recursos que tengan, por más medidas de seguridad que puedan disponer. Cuando la muerte llega, hasta ahí llegó su vida, y su vida queda sellada. He conocido personas jóvenes, que se han ido en el sueño, que no han despertado más. Llegó un ataque cardíaco mientras dormían y murieron. Nosotros no tenemos esta vida temporal con la seguridad y la certeza de que vamos a vivir una cantidad de años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ama y que Dios nos amonesta que acudamos a Él, que está con los brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos, para transformarnos, porque el que confiesa sus pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de casi toda maldad. De toda maldad. Vamos a ver lo que dice este testimonio para los ministros. A mí me llama mucho la atención que esta cita esté en testimonios para los ministros, para los pastores. Dice así: el espíritu está luchando contra la carne y la carne contra el espíritu. Fíjense, es un antagonismo permanente.
Y uno de los dos tiene que vencer. La idea de que el espíritu y la carne van a estar luchando de manera que siempre voy a estar cayendo, pecando y después me arrepiento, pero después caigo y peco. Miren, lo que dice, uno de los dos tiene que vencer. Si el alma es santificada por la verdad, ¿qué pasará? Odia y resiste el pecado porque acepta a Cristo como ¿qué? Como huésped honrado. ¿A quién nos recuerda esta imagen de huésped honrado? Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea. Pero Cristo dice, no puede compartir un corazón dividido. El pecado y Jesús nunca están en sociedad. Así que decir esta aberración de que nosotros somos justos y pecadores al mismo tiempo es una aberración teológica que no tiene respaldo en la Biblia ni en los escritos inspirados. No tiene respaldo alguno en lo que Dios ha inspirado a sus profetas. Estas son algunas imágenes que yo saqué de internet. Así me puse a navegar, a buscar y busqué varias, porque me llamaron mucho la atención. ¿Cuál es el mensaje que la cristiandad normalmente se comparte y recibe? Uno dice, siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Es cierto, no discutimos el amor de Dios. Dios nos ama tal y como somos. Aquí empezamos a ver algunas cosas que vamos a comenzar a ver. Dios te ama tal como eres. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional, dice, incondicional. Dios te ama y Él no te ama por quien eres, sino que te ama a pesar de lo que eres. Mire, son frases cliché, slogan, que hemos escuchado miles de veces y están en internet y se comparten muchas veces a menudo. Dios te ama a pesar de todo, no importa cuántas veces te equivoques, su amor sigue siendo el mismo. El amor de Dios incondicional. Aún sabiendo que somos pecadores, nos ama sin condición, gracias a Dios. ¿Saben que estos mensajes, podríamos decir, típicos mensajes de reconfort, podemos decir como confort espiritual, ¿no es cierto?, donde uno se manda para animar el día a otros amigos, a veces pueden encerrar errores teológicos gravísimos. Y no porque digan cosas erróneas, sino porque cuentan la mitad de la historia. A veces son mensajes incompletos. ¿Dios nos ama incondicionalmente? Sí. El amor de Dios es incondicional. Nosotros no podemos dudar de eso. El amor de Dios es incondicional. Porque nos ama aunque nosotros no le amemos. Ama al pecador, es verdad. Ama a toda persona. Nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Es un claro ejemplo de ese amor incondicional. ¿Pero es lo mismo que el perdón incondicional? No. Porque el perdón, ¿qué es? Es estar a cuentas con Dios. El perdón es que yo sea aprobado por Dios. Es que Dios revise mi vida y diga, tú o fuiste hallado falto o eres obrero aprobado por mí. Son cosas distintas. Fíjense lo que dice esta cita de Patriarca y Profeta, la página 500. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fueran la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? A mí me sorprende la forma que tiene de fundamentar el espíritu de profecía. Es muy claro. El perdón incondicional no existe, ni existirá jamás. Lamentablemente, dentro del mundo cristiano, muchos asimilan el amor incondicional con el perdón incondicional. Y no es lo mismo. Amor incondicional es cierto, perdón incondicional no lo es. El perdón se da con condiciones. El arrepentimiento. Vamos a buscar justamente Apocalipsis 3. Estamos viendo el mensaje de la iglesia de la Odisea. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? 3:21 dice, el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje a la Odisea es un mensaje de arrepentimiento. Es una invitación al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel es que temed a Dios y darle honra y gloria, ¿no es cierto? Porque su juicio, la hora de su juicio, ha llegado. El día del juicio era un día para buscar el perdón,
para buscar la purificación, para buscar la limpieza de nuestros pecados. Todo tiene que ver con el pecado. La salvación no se entendería si nosotros no fuéramos pecadores. Somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Cristo viene a buscar a pecadores, pero a pecadores arrepentidos, a pecadores que no quieren persistir en el pecado, sino que se han entregado en cuerpo, alma y espíritu ¿a quién? Al Espíritu Santo. Exactamente, porque si miramos el mismo discurso del apóstol Pablo, y aquí los voy luego a invitar a Romanos, pero ahora vamos a ir a Romanos, estamos viendo que Romanos es un discurso maravilloso. Romanos 7 y 8 son un paralelo, ¿cierto? Una comparación del que está en la carne y del que está en el espíritu. Espero que eso, ¿no es cierto?, se nos quede grabado bien clarito. Pero este discurso partía en el capítulo 6. Y capítulo 6 parte diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Miren, el apóstol Pablo tenía la película muy clara. Si hemos muerto al pecado, el pecado ya no nos esclaviza, ¿cómo seguiremos encadenados? ¿Cómo seguiremos esclavizados a él? Es imposible. O estamos libres del pecado o seguimos siendo esclavos del pecado. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el zarandeo? Y aquí es donde nosotros miramos un texto de Apocalipsis 3. Nuevamente vamos a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3 se nos describe, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor que hará? Te vomitaré de mi boca. Esta expresión, te vomitaré de mi boca, es el zarandeo. En Consejos para la Iglesia, la página 616, dice la hermana White, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y esto a mí me conmovió mucho, porque fíjense lo que dice acá. Y se me mostró que no motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Fíjense, al entender el consejo que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea, se empieza a producir el zarandeo. Dice, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Pero ¿qué pasará también? Que algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo esta cita? El zarandeo será producido cuando la iglesia, enfrentado al consejo que el testigo fiel de la iglesia, ¿no es cierto?, a esta iglesia, algunos lo recibirán y otros lo rechazarán, incluso se levantarán contra él. Y es precisamente lo que está sucediendo hoy en día en nuestra iglesia. La misma cita a continuación dice, el testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a un profundo, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. ¿La purificación con qué se conecta nuevamente? Con el juicio, con el santuario. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Es condicional la salvación. Se requiere que abramos la puerta del corazón. Y abrir la puerta significa abrirla completamente. Y Dios no entrará a menos que Él pueda entrar sin ningún tipo de contaminación. Nosotros tenemos que estar dispuestos a abandonar todo aquello que ofenda a nuestro huésped honrado para que Él pueda entrar. Miren lo que dice 2 Corintios 6:17, que es exactamente lo mismo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, ¿qué cosa? Lo inmundo. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Esta es una promesa. Cristo quiere entrar en nuestra vida, pero ¿qué es lo que nos pide? No tocar, ¿qué cosa? Lo inmundo. Dios promete al que se compromete.
Dios promete, estas promesas son para aquel que asume un compromiso personal con Él. El mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje para nuestro tiempo. Era un mensaje para los tiempos de los inicios mismos de la iglesia adventista. Pero por circunstancias que nosotros ya hemos comentado, tristemente ese mensaje no fue comprendido a plenitud en su tiempo, en sus días. Siento que hoy en día el Espíritu Santo está obrando y está actuando poderosamente para que nuestro pueblo tenga una comprensión mayor. No podemos despreciar una salvación tan grande, no podemos despreciar un conocimiento tan grande que a nosotros nos llega. Es una invitación, una amonestación, una apelación al corazón. Dios desea morar en nuestro corazón, pero no entrará a menos que nosotros le abramos la puerta, y en ese acto de abrir la puerta tenemos que estar dispuestos a dejar de lado, a abandonar todo aquello que pueda ofender su santa presencia. Que Dios les bendiga, que nos acompañe y que nos ayude como iglesia a tomar lo que hayamos aprendido y recibido de este mensaje y compartirlo con nuestros hermanos, porque este es un mensaje para nosotros como pueblo. Si nosotros no estamos preparados como pueblo, no estamos preparados para salir a predicar el mensaje del tercer ángel, porque el evangelio comienza por casa. El evangelio debía ser predicado por Jerusalén, Judea, Samaria y de allá hasta el último de la tierra. El evangelio comienza por casa. Tenemos que ordenar la casa primero para que salgamos con el poder del Espíritu Santo a predicar, porque Cristo viene. Que Dios les bendiga.